Halo, bienvenidos a otro video de gramática A1. Este es el último tema de este curso de gramática. Y hoy vamos a hablar del participio dos. En los últimos dos videos hablamos del perfecto como una forma de hablar sobre lo que sucedió en el pasado. Hay algunos verbos que tienen como auxiliar haben para formar el perfecto y otros verbos que tienen como auxiliar el verbo sein. Pero lo que tienen en común todos los verbos es que para formar el perfecto ocupas el participio del verbo. El verbo se ve modificado y vamos a ver en este video qué tipos de participio existen y cómo identificar cuál es la forma correcta. Vemos aquí dos ejemplos. El primero dice, Ich habe eine Tasse Kaffee getrunken. Yo tomé una taza de café. El segundo ejemplo dice, Ich bin zur Arbeit gefahren. Yo me fui al trabajo. Ambos verbos están en pasado. Uno tiene el auxiliar haben, otro tiene el auxiliar sein, pero ambos tienen el verbo en su forma del participio al final de la frase. El participio del verbo trinken es getrunken. El participio del verbo fahren es gefahren. El verbo auxiliar Hilfsverb como primer verbo en segunda posición, participio como segundo verbo al final de la frase. El perfecto con sein, ich bin gefahren, ich bin aufgestanden, das Flugzeug ist gelandet. Recordamos esto que ya aprendimos en video pasado, que estos verbos tienen en común que implican para el sujeto un cambio de lugar o un cambio de estado. Los verbos especiales son el verbo sein y el verbo bleiben. Ninguno de estos verbos implica movimiento o cambio de estado y sin embargo su auxiliar también es sein. Ich bin gewesen, yo estuve. Ich bin geblieben, yo me quedé o permanecí. El verbo haben es para todos los demás verbos. Leemos los ejemplos que tenemos aquí. Ich habe getrunken, tomé. Ich habe gearbeitet, trabajé. Ich habe gefrühstückt, desayuné. Ich habe geschrieben, escribí. Yo los estoy traduciendo al español en su forma de pasado simple o de pretérito, porque es la forma natural en la que nosotros hablamos en la vida cotidiana, al menos en Latinoamérica. Pero en alemán esta forma es el perfecto. Ya identificamos dónde se ubica el participio, para qué sirve, para formar el perfecto. Y ahora sí vamos a adentrarnos de cómo saber cuál es el participio de cada verbo. Y aquí tenemos una tabla de participio 2, que es el que se utiliza para el perfecto. Y vemos en la primera columna que están los tipos de verbos. Regelmäßige Verben son los verbos regulares. Unregelmäßige Verben, los irregulares. Y por último, Verben auf ihren, que son los verbos con terminación ieren, que también llamamos internacionales. En la segunda columna tenemos los verbos que no tienen ningún prefijo, ¿ok? No tienen prefijo. Y entonces tenemos distintos tipos de verbos. Dentro de los regulares, por ejemplo, fragen, el participio sería gefragt. Entonces no tienen prefijo y se les pone entonces el prefijo del participio 2, que es ge. Arbeiten, gearbeitet. Kaufen, gekauft. Vemos que tienen en común estos verbos que terminan en T, es decir, el prefijo ge, la raíz del verbo y la terminación T. Y ahora los irregulares. Trinken, getrunken, essen, gegessen, sprechen, gesprochen. Igual, no tienen prefijo, le ponemos el prefijo del participio ge, pero la terminación ahora es en. Y en la mayoría de los casos también cambia la vocal de la raíz, como lo es con trinken, getrunken y con sprechen, gesprochen. Por último, vemos los verbos internacionales. Estos no tienen prefijo, pero tampoco se les pone. Mantienen su raíz internacional. Por ejemplo, studieren, studiert, kopieren, kopiert. ¿Okay? Pareciera que fuera el verbo conjugado en presente, pero no, es la forma del participio. Y bueno, vemos ahora con los verbos con prefijo. Los verbos con prefijo luego se dividen en dos. De nuevo, los verbos con prefijo separable y los verbos con prefijo inseparable. Los verbos con prefijo separable, trennbare Verben, vamos a separarlo para entonces meter el otro prefijo del participio que es ge. Por ejemplo, einkaufen, eingekauft.
Es el único ejemplo que está aquí. Después tenemos anrufen, el participio angerufen. Vemos que tenemos en común esto. Y ahora, verbos con prefijo inseparable no se separa y entonces no puede entrar el prefijo del participio. Se quedan pegados con su propio prefijo. El ejemplo es besuchen, besuch. Aquí sucede lo mismo que con los verbos internacionales, ¿ya? Pareciera que están conjugados en presente, en tercera persona, pero no, están en participio. Por supuesto, lo voy a reconocer por la estructura de la frase. Se encuentra al final y está con un auxiliar. Entonces se trata del verbo participio. Y bueno, los que son irregulares, como por ejemplo, beginnen, begonnen. Aquí te presento este diagrama en el que puedes observar los prefijos que siempre se separan, los prefijos que nunca se separan y en medio están los prefijos que a veces se separan y a veces no se separan, dependiendo del significado. Importante para ti es ir identificando poco a poco los prefijos más comunes y memorizar cuáles sí son separables para que puedas entonces introducir el prefijo ge del participio y los que son inseparables y que no lo ocupan. Algo que no mencioné es que también existen algunos verbos que su participio tiene un cambio de raíz del verbo original o infinitivo, pero su terminación en participio es T. Son verbos especiales. Porque mencioné que los verbos irregulares terminan en N, pero hay algunos que terminan en T, pero que tienen cambio en la raíz. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, denken, gedacht. Ich habe gedacht. Yo pensé, o por ejemplo, bringen, gebracht, ich habe gebracht, yo traje, o por ejemplo, kennen, gekannt, yo conocí, o wissen, gewusst, yo supe. El objetivo con este video es que tengas un panorama de cuál es la dinámica de los verbos en participio. Pero bueno, la clave es practicar. Y cuando quieres formular una oración en pasado y no sabes cuál es el participio, ¿cómo le vas a hacer? Por supuesto, el diccionario es la mejor herramienta. Si tú vas a un diccionario, aquí te presento, cuando el verbo es irregular, te va a mencionar cuál es la forma del participio. Así como te muestro aquí la forma en tercera persona del presente, la forma del pretérito y el participio. Si el verbo es regular, el diccionario no te lo va a dar. No te va a decir, por ejemplo, el participio de machen, porque es regular. Yo ya te enseñé que es gemacht, gemacht. So, prefijo del participio ge, raíz del verbo mach, terminación T. Pero si es irregular, el diccionario siempre te lo va a mencionar. Por supuesto, los libros contienen muchas veces listas de verbos con sus formas del participio para que los puedas memorizar. Hasta aquí este video y hasta aquí este curso. Este es el último tema del curso de gramática A1. Recuerda que un curso de gramática como lo es este es una herramienta que te acompaña en el proceso de dominar este idioma en el nivel inicial. Hay muchísimos temas que faltan para que puedas alcanzar las habilidades del lenguaje en el nivel A1. Temas de comunicación, de comprensión auditiva, lectora, hay muchísimos rubros que hay que practicar. Sin embargo, la gramática, que esto significa la estructura de las frases, pues es una gran herramienta. Espero que te haya servido este video y que te haya servido este curso. Próximamente los temas del nivel A2. Viel Spaß beim Lernen. Diviértete aprendiendo. Bis zum nächsten Mal. Hasta la próxima. Tschüss.